Hola, ¿cómo están? Con mucha alegría nos encontramos para compartir la liturgia del domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua. También celebramos el domingo de la Divina Misericordia. Y en este domingo la liturgia nos propone compartir el Evangelio de Juan en el capítulo 20 de los versículos 19 al 31. Es una palabra preciosa, bueno, como todas, que vamos a compartir, vamos a leerla y vamos a meditarla a la luz de la contemplación de un ícono. Este Evangelio de Juan nos propone el momento en que inmediatamente después de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es el momento en el capítulo 20 donde Juan comienza el relato de María Magdalena, que va al sepulcro, lo encuentra vacío y luego vuelve y va a buscar a Pedro y a Juan, y van Pedro y Juan a ver, encuentran todo vacío. Bueno, están en ese momento de gran conmoción, ¿no? Todavía de no entender seguramente tantas cosas que el Señor les había ido diciendo y que ahora se agolpaban en su mente y en su corazón. Y bueno, y es en ese momento en que ellos que permanecían reunidos reciben la primera aparición y luego la segunda aparición en la misma palabra que vamos a compartir del Señor resucitado. Después de haberse aparecido a María Magdalena, el Señor, que fue la primera a quien se apareció, tenemos estas dos apariciones que vamos a compartir en la palabra. Así que nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que ilumine nuestras mentes, que ilumine nuestro corazón, para que tu palabra caiga en tierra fértil, para que se siembre en nosotros y podamos entender desde lo más profundo de nuestro ser lo que vos nos querés decir a cada uno y a todos como comunidad a través de esta preciosa palabra. Con la intercesión especial de San José, nos disponemos a escuchar. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante
no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar esta palabra que ya hemos escuchado que dice. Así que ahora vamos a tener unos minutos para reflexionar qué es lo que esto nos dice hoy a nosotros, a desmenuzar un poco las distintas partes de lo que acabamos de escuchar, y después vamos a, contemplando el icono adecuado a esta palabra, vamos a cada uno de nosotros a hacer nuestro propio trabajo. En esta hermosa palabra que acabamos de escuchar entonces, tenemos la entrada a lo que se llama el libro de la resurrección, ¿no? Dentro del Evangelio de Juan, donde tenemos este capítulo 20, donde aparece en primer lugar el relato de la Magdalena y el sepulcro vacío, y luego el encuentro de ella con Jesús, que es de los versículos 1 al 18, y del 19 al 31, que es lo que acabamos de compartir, donde tenemos un primer encuentro de Jesús que se aparece a los apóstoles que se encontraban, como dice la palabra, todos reunidos. Era el atardecer de ese mismo día, el primero de la semana. Así empieza la palabra. Ese mismo día, estamos hablando del domingo. El domingo, al atardecer, estaban todos reunidos por temor a los judíos, estaban todos encerrados, las puertas estaban cerradas, y allí Jesús se aparece. Se manifiesta de esta manera sobrenatural porque su cuerpo ya glorificado, su ser ya glorificado, no precisa abrir ninguna puerta, sino que atraviesa las paredes del lugar y allí se aparece a los discípulos que se encontraban allí. Como dice también la palabra, estaban con temor a los judíos, temor de que les pasara lo mismo a ellos, ¿no? Que fueran también, estuvieran en peligro sus vidas, ya se sentían perseguidos y no querían dejarse ver. Bueno, lo primero que hace Jesús es decirles: la paz esté con ustedes, ¿no? Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y lo repite por segunda vez: la paz esté con ustedes. Y es muy importante que prestemos atención a esto, ¿no? A la palabra paz. El Señor que nos viene a traer la paz que viene luego de atravesar la cruz. Luego del sufrimiento es la paz. Es el momento en que Jesús nos muestra cómo esta vida nueva, esta forma nueva de entender lo que Él estaba diciendo y todavía no captaban los discípulos, es a través de la paz, de dejar los temores, de dejar los miedos, de dejar de sentirse allí encerrados, escapándose y ocultándose, estando guardados por temor a todos, no. La paz, esta paz que viene a través de la cruz, a través de la entrega que Él ha hecho de su vida para la salvación de todos, por eso muestra las llagas y muestra el costado. Sus llagas, por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas nos viene la paz. Es esta paz,
la paz que solo Dios puede dar. Es la paz del Señor que se nos da gratuitamente a cada uno de nosotros. Y esas son las señales. Y ahí los discípulos se llenaron de alegría cuando lo vieron, ¿no? Y el Señor les repite nuevamente la paz. Y ahí viene una palabra también importante donde dice Jesús: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. O sea que la misión, estar en paz, en la certeza de que ya somos salvados por el Señor, ya somos salvos, vamos a la misión que cada uno tenemos. Y esto, además, sucede en este día domingo, que pasa a ser, ya debemos ver ahí el origen, el principio del momento de nuestro día, del día del Señor, el domingo, porque hasta ese momento, el sábado, era el día que los judíos tenían como día de descanso, el día que había que respetar y descansar y ir a hacer las oraciones y el templo y bueno, lo que la religión mosaica marcaba. Y a partir de este momento es la institución también del domingo, el momento donde están reunidos los discípulos, donde ahora nos reunimos nosotros como comunidad en el templo y estamos esperando la manifestación del Señor, que hoy, gracias a lo que Jesús nos legó y nos entregó a través de la entrega de su vida, tenemos la Eucaristía, o sea, la realización constante en cada misa del sacrificio que nos trae nuevamente el estar en presencia de Jesús Eucaristía, de su cuerpo consagrado, su cuerpo y sangre. Y seguimos adelante en el versículo 22, después de los saludos y de la paz y de la alegría de los apóstoles, dice que Jesús, mientras les decía esto, ¿no?, que los enviaba, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Que esto también es algo que hay que prestarle mucha atención, porque nosotros solemos tener más claro, ¿no?, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que falta todavía 50 días. Pero en este momento, en la primera aparición de Jesús a los discípulos, Él los envía y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, este es un momento muy íntimo donde Jesús está entregándoles a ellos su espíritu para que comience a hacerse carne en ellos este proceso de ser la comunidad nueva, la comunidad sin miedo, la comunidad en salida, la iglesia en salida. Luego, en Pentecostés, vendrá el Espíritu Santo para todo el mundo, para todos, ¿no? Pero en este momento, en ese primer encuentro, el Señor sopla su espíritu y no solamente que los envía, sino que les habla del perdón de los pecados, ¿no? Que ellos como los sacerdotes que ahora los pastores que tienen que ser de las comunidades, al enviarlos, tienen que llevar la buena noticia, el anuncio y el perdón de los pecados. También es una imagen muy hermosa, ¿no?, pensar de ponernos en presencia del resucitado, ¿no?, y recibir ese soplo que también nos lleva al momento en que Dios sopla para la creación en Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, donde Dios en la creación del hombre sopla el aliento de vida. Y sopla, podríamos decir también, a la luz de esta palabra, sopla su alegría. Dicho esto, de esta primera parte de la palabra,
el Señor nos relata a partir del versículo 24 que no estaban todos los apóstoles allí, sino que Tomás, que era uno de los 12, en realidad cada uno de los 12 es la manera de expresarlo, ¿no? Ya sabemos que eran 11 a esta altura, ¿no? Los apóstoles. Ya Judas Iscariote no estaba. Bueno, y Tomás que no estaba en ese momento, y cuando llega allí a reunirse con sus hermanos, todos con mucha alegría le dicen que han visto al Señor, pero Él es el incrédulo. Él nos representa a todos nosotros en nuestra incredulidad, en nuestra poca fe. Tomás es un hombre común y corriente, ¿no? Que sufre personalmente esta duda en la cual nos podemos reflejar todos, ¿no? Ya Tomás había sido nombrado en otros momentos por los evangelistas, cuando se hablaba por ahí de su desánimo, por ejemplo, cuando Jesús anuncia, en uno de los anuncios de la pasión, y Tomás dice, pero Señor, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a seguirte, ¿no? Y es cuando Jesús responde que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Tomás era siempre un hombre así inquisidor, dudoso, y que tal vez podríamos considerar en esta palabra, ¿no? como intérprete nuestro, ¿no? Como nosotros buscadores de la verdad, y que plantea esto, ¿no? Que él quiere encontrarse, tener un encuentro personal con Jesús vivo. Y bueno, y el Señor entonces a los 8 días, o sea, al otro domingo, en el domingo siguiente, estando nuevamente ellos ahí reunidos, el Señor se vuelve a aparecer allí, estando también las puertas cerradas, y entonces les vuelve a anunciar la paz, y le dice a Tomás que traiga su mano, que las ponga en sus heridas y que toque la llaga de su costado. Es muy interesante también que en el Evangelio de Juan es el único evangelio donde se habla de la herida del costado, porque se habla, por ejemplo, Lucas habla de las llagas, de las manos, de los pies, pero la herida del costado la pone Juan, y bueno, la herida del costado es el corazón de Jesús, ¿no? Entonces Tomás es invitado a tocar esta herida, ¿no? del corazón de Jesús. Y esta experiencia tan fuerte, ¿no? tan increíblemente fuerte, lleva a Tomás a expresar en su máxima fe, ¿no? En ese momento, Señor mío y Dios mío. Estas palabras que nosotros seguimos repitiendo a la vista de Jesús Eucaristía, ¿no? Cuando el sacerdote levanta a Jesús en su cuerpo y en su sangre, y nosotros también recordando esas palabras de Tomás decimos, Señor mío y Dios mío. Lo reconocemos a Jesús como Señor y Dios de nuestras vidas, como completamente humano y completamente divino. Si nosotros contemplamos el icono, vamos a ver a Jesús que se aparece allí en medio de los discípulos. Lo vemos a Jesús como sobre un pedestal, ¿no? Está elevado, está allí adentro en ese ambiente donde estaban los discípulos. Se ve la puerta cerrada, la puerta cerrada y los muros
¿no? Todo cerrado. Por fuera se ven los edificios, digamos, de Jerusalén. Y allí adentro están los discípulos, se ven, bueno, además de Tomás, los otros 10 discípulos. Tal vez podemos ver, identificar el rostro de Pedro, que siempre es más característico, de Juan, el más jovencito. Bueno, y ellos están como contemplando esta escena del momento en que Tomás es invitado a poner su mano, sus dedos en las llagas y en el costado del Señor. Puntualmente en el icono se representa cuando se acerca al costado. Y la postura de Tomás es una postura reverente, una postura de inclinación hacia ese corazón del Señor. Y Jesús, que descubre ese costado, tiene la mano derecha en alto, en actitud de invitarlo, ¿no? Y de disponerse a ser tocado por Tomás. Y el pie derecho también, como un poco adelantado, formando todo ello desde la punta de la mano del Señor a la punta del pie como una parte de una elipse, ¿no? De una curva, una curvatura. Como si pudiéramos decir que allí se abre el cielo, en esa curvatura, para que entre la manito, el dedito de Tomás, que toca al Señor. Y dice estas palabras tan hermosas, ¿no? Reconoce al Señor y a Dios. Jesús ha tenido compasión de Tomás, de su incredulidad, de sus dudas, de esto que Tomás quería poner condiciones, ¿no? Que quería saber la verdad y entonces a su manera, todo esto, una manera muy humana. Pero el corazón de Tomás frente al Señor, en esta actitud que se postra, ¿no? Y reconoce su corazón a Dios, al Señor. ¿Cuántas veces nosotros ponemos condiciones a Dios? ¿Cuántas veces decimos, no, pero si esto no se hace de esta manera, o si Dios no me concede esto que le estoy pidiendo, o si en la oración, ¿no? Ponemos exigencias, ponemos condiciones, decimos dónde estará Dios. Nuestra fe flaquea, igual que la de Tomás. Estamos llenos de dudas, estamos llenos de incertidumbre, ¿no? En esta época, en este mundo, en este momento. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Jesús que le estoy pidiendo por estos seres queridos o por mí mismo, por mi situación, por las cosas que me tocan? Sufrir, ¿no? Las cruces de este momento. Y entonces tenemos que traer esta palabra a nuestra vida y escucharlo a Jesús, que dice, felices los que creen sin haber visto. Esta palabra la dijo para nosotros, ¿no? Que 2000 años después creemos en el Señor, queremos creer en el Señor, pero nuestra fe flaquea. Nuestra fe se derrumba muchas veces y nos cuesta encontrar dónde apoyarnos. En este diálogo de Jesús con Tomás nos tenemos que ubicar nosotros, ¿no? Y dejar que el Señor nos mire, nos descubra su costado, su sagrado corazón, y nos llame a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos diga, vení, acércate. Y allí, en esa escena en la que nos podemos ubicar, sentir todo el amor, el infinito amor gratuito e infinita misericordia que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Podemos, contemplando este icono, ponernos en el lugar de Tomás y decirle al Señor, al Dios de nuestras vidas, ¿no?
que lo reconocemos como el Cristo, el Mesías, el Salvador. Darle gracias al Señor, porque como dice el Salmo 118, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias desde nuestra pobreza, desde nuestra pequeñez, desde todo lo que vos sabés que nos cuesta reconocerte en todas las cosas, en las personas que nos rodean, en las circunstancias que nos toca vivir y atravesar. Cómo nos cuesta entender tus palabras y saber que estás actuando hoy en nuestras vidas, creer que eso es verdad. Concluye Juan en su Evangelio que acabamos de leer que Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están relatados aquí, pero que todo ha sido escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Te pido, Señor, que aumentes mi fe para que pueda creer sin ver, para que confíe en ti y en tus caminos, aunque se me haga larga la espera muchas veces. Te pido, Señor, que entres en mi casa, aquí donde estoy encerrado, ¿no? En esos lugares, o sea, la casa donde los discípulos estaban encerrados, es hoy mi casa, pero mi casa interior, mi corazón. Irrumpe, Señor, donde yo esté más cerrado y tráeme tu vida nueva para que me sane de toda incredulidad y seas vos el Señor y el Dios de mi vida. Amén. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. De trigo, quiero dar mucho fruto, seré tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré. Donde Jesús, allí estoy yo, te sigo, soy tú.
estoy yo.